breath.
Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, como el centinela espera la aurora. Espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Hola, buenas noches. Qué placer encontrarnos hoy, día lunes 8 de julio del año 2024, en nuestro espacio virtual de nuestras clases de Biblia, y dando hoy lunes continuación a nuestro estudio acerca de las epístolas de San Pablo, eh, concretamente dando continuidad a la bella epístola a los romanos que nos trae prendidos a ella por su contenido, por su alcance, por su majestuosidad. Agradezco tu compañía y te invito a que, como todas las sesiones, hagamos primero lo primero y le demos alabanza a Dios, a Jesús de Nazaret, nuestro intercesor, y a la poderosa fuerza del Espíritu Santo, y todos juntos digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, le pedimos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de estar entre nosotros para ayudarnos a comprender la dimensión excelsa, la dimensión impresionante de la palabra de Dios que conocimos y conocemos
a través de la buena nueva de Jesús de Nazaret, del Evangelio, del Nuevo Testamento. Y le suplicamos también como una petición de esta noche, no solamente de esta noche, sino de siempre, pero pues esta noche lo queremos traer de nuevo a nuestra mesa de encuentro, la paz en el mundo. Hay muchos sitios en que se encuentran conflictos bélicos por intereses diversos que no traen, por supuesto, nada bueno, porque todos los que pagan el pato de estos conflictos siempre es la población más expuesta, los, los niños, las familias, los ancianos, que no pueden hacer nada más que refugiarse en la misericordia divina, porque pues los intereses de todo tipo, políticos, económicos, territoriales, eh, todo lo que conlleva la dificultad de dirigir este mundo a través de los estadistas de cada país de este mundo, pues muchas ocasiones llevan a enfrentamientos estériles que no traen nada bueno, porque no hay ninguna ganancia que justifique las pérdidas de vidas humanas. Entonces le suplicamos encarecidamente a Dios a través de la intercesión de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, que haga entrar en razón a todos los que tienen que decir basta hasta aquí y que podamos seguir viviendo en paz en esta maravillosa creación de Dios Padre que nos hizo para nuestro deleite y felicidad. Y tristemente, pues por estas confrontaciones no se puede disfrutar y pues vivimos en un sentimiento de zozobra, de inquietud, de desengaño, que no es nada bueno. Así que de verdad le suplicamos a Dios Padre que nos tenga compasión y que mueva lo que haya que mover, ya no quiero decir más, para que ya cesen estos conflictos en todo el mundo y que comenzando por nuestro propio corazón podamos estar en paz con todo nuestro prójimo. Bueno, pues te quiero decir que el bello canto con el que abrimos esta sesión de hoy es un canto que está inspirado en el Salmo 130 de la nomenclatura hebrea. Sigue siendo uno más de los cantos que en las subidas hacia las festividades en que el pueblo llegaba a Jerusalén, iba entonando al ir llegando hacia el lugar de veneración a Dios, a Jerusalén. Recordemos que todavía no existía el templo. Recordemos también que todo lo que se dice está basado, lo que se dice en el Salmo está basado en todos los escritos que se tenían, porque si pusiste atención, en este Salmo se habla de que Yahvé, lleno de amor, va a venir en un plan de redención abundante a redimir a Israel de todas sus culpas. Entonces aquí eran los tiempos en los que se veía ya a través de las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de muchos profetas que más o menos 500 años antes de que viniera Jesús a este mundo, vinieron ya dando más luces acerca de la esperanza de la llegada del Mesías y lo que eso iba a significar para el pueblo de Israel. Redención, remisión de pecados, liberación, justificación, etcétera, etcétera. Entonces, este bello cántico podemos englobarlo en un canto de profundidad, de perdón. Y este perdón venía dado
por un efecto penitencial. Si tú te fijaste, ahí citan en este salmo que piden el perdón de los pecados. Pero cuando tú pides perdón de tus pecados, lo haces con una confianza sublime. Y como consecuencia de este acto, de tú saber que tus pecados son perdonados, viene en ti esa sensación de esperanza, de que fuiste oído, de que fuiste atendido, de que fuiste abrazado en la misericordia divina. Entonces, mi comentario final sobre este bello salmo es que si tú te pones a reflexionar y actualizas el contenido de este salmo y lo pones en paralelo a lo que tú vienes sintiendo en tu corazón cuando te acercas al sacramento de la reconciliación, lo que antes llamábamos la confesión, es lo mismo que hace aquí más o menos 1400 años. Antes se decía pedir perdón por las ofensas eh, producidas y con la esperanza del mismo perdón, vivir en gracia y vivir dentro de la misericordia y el amor divino. Bueno, pues que ese sentimiento, esa sensación la sigamos siempre teniendo en nuestro corazón. Y más cuando estamos hablando tanto acerca de esta epístola a los romanos, que te recuerdo algunos puntos interesantes, algunos puntos importantes para comprender bien el contenido de esta epístola, entre otros, son que esta epístola es, pudiéramos decir, el culmen de las epístolas anteriores a los Gálatas y a los Corintios, principalmente, en que Pablo ha ido con el paso del tiempo afinando sus conceptos acerca de la fe, acerca de la misericordia divina, eh, puntualizando en muchos momentos el que esa misericordia viene de Dios, pero también involucrando a que a partir de Jesús de Nazaret, esta misericordia vendrá dada en la persona de Cristo, nuestro Mesías y Señor. Entonces, Pablo va manejando poco a poco sutilmente estos temas. Por otra parte, es importante saber que esta epístola no se dio como origen de situaciones específicas en los destinatarios. Recordemos que los destinatarios son los habitantes en Roma de la comunidad cristiana católica, que estaban sufriendo un asedio brutal y constante. Entonces, que en el año 42, dijimos, de nuestra era, fue Pedro a reafirmar la, la, la comunidad cristiana católica porque él no la fue a organizar. Esta comunidad fue organizada por integrantes de la propia comunidad venidos de, de la región de la península de Siria, o venidos de poblaciones como Jerusalén, de antiguos judíos convertidos al cristianismo y también de algunos prosélitos. No sé si te he aclarado cuál es la diferencia entre prosélito y entre judío, religiosamente hablando. Un judío es una persona que nació de una madre judía y que ingresó al judaísmo desde el punto de vista religioso, si es hombre, con el signo visible de la circuncisión y obedeciendo todos los preceptos emanados de la Torá, que es el compendio de los 5 libros de la Tanaj hebrea, que corresponde a los 5 libros
del Pentateuco de la Iglesia Cristiana Católica. Bueno, pero un prosélito es una persona que no siendo hijo de madre judía y sin importar en dónde se encuentre, simpatiza con las creencias de los judíos y se convierte al judaísmo, incluso, pues, haciéndose circuncidar. Entonces, esa es la gran diferencia para cuando tú escuches judíos y prosélitos. O sea, en pocas palabras, son creyentes y practicantes de los mismos preceptos y con la misma devoción de acudir al templo y a las festividades que les obligaba su religión, pero que la diferencia sustancial es el origen del nacimiento por la madre judía. Entonces, por esa razón, tú comprenderás que encuentras judíos de diferentes grupos y en distintos países, y pues tú ya, estudioso de la Biblia, podrás distinguir cuál es la diferencia entre un judío y un prosélito. Bueno, luego además otro aspecto importante es que tomamos que tomar en consideración que Pablo esta epístola lo hizo vertiendo en la misma todos los conceptos que él ha venido acrisolando en sus mejores epístolas y agregándole también mucho contenido moral, ya no solamente refiriéndose a los aspectos cristológicos y los aspectos de la religión que practicamos, sino agregándoles contenido de cómo llevar una moral apropiada en vida para que seas tú fiel a tus conceptos de cristiano católico. Porque pues no por el hecho de serlo vas a hacer lo que quieras, lo que te venga en gana, o vas a decir, bueno, soy de etiqueta, soy cristiano católico, pero moralmente soy hijo de la carne, soy hijo de la sangre, soy hijo de lo que manda el cuerpo y con él me voy a dejar llevar. No, aquí Pablo va metiendo mucho de esto. Y además, recordemos dos aspectos finales. Uno, que Pablo está enviando esta epístola a través de una de sus seguidoras fervientes, de Febe, una mujer piadosa de la comunidad cristiana católica que le sirve de mensajera en llevar esta epístola a los destinatarios en Roma. Y por otra parte, que entre esos destinatarios romanos se encontraban personas de dos grandes grupos conviviendo en esa ciudad. Uno, los venidos del judaísmo y otros venidos de la influencia helénica, de la influencia griega. Recordemos que además los romanos, desde el punto de vista idolátrico, tenían mucha afinidad de venerar muchísimos dioses, paganos, por supuesto, y costó muchísimo trabajo el que fueran reconociendo que había un solo Dios. Ya desde tiempo atrás, recordemos en el Sinaí qué pasó, que el principal ingrediente de las tablas de la ley, que a través de Moisés aceptaron cumplir los nuevos integrantes del pueblo elegido de Dios, Israel, recordemos que, que allí se decía, solamente hay un Dios y solo a Él le darás culto. Eso nos da a entender que en esos tiempos el hecho de que reconocieras tú solo un Dios y que solo a Él le dieras culto, no era tarea fácil. Si tú te pones a pensar en el mundo de ese tiempo, la influencia fenicia, la influencia babilónica, la influencia de muchas grandes naciones
que fueron dominando todo lo que es el Asia de aquellos tiempos y la península del Sinaí, entre la que se encuentra comprendido el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, los dos reinos de la división que se dio dentro del judaísmo, seguían con muchas costumbres paganas. Y si tú te pones a ver en todas las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento, te encuentras que había infinidad de deidades, que había infinidad de altares en los cuales les rendían cultos y muchos episodios de confrontación entre los seguidores del paganismo y los seguidores de Yahvé, Dios, y ya después, más adelante, de los seguidores de Cristo, de Jesús de Nazaret. Recordemos que Cristo es el nombre ya glorificado de Jesús en su dimensión terrestre, en su dimensión humana, cuando ascendió a los cielos para ser glorificado. Distinto momento de cuando fue ya su ascensión, que la conocemos todos nosotros, que se dio 40 días después de que estuvo entre nosotros, concluido el tiempo de su resurrección y su glorificación. Bueno, todo eso te lo digo para que tomemos en consideración que estos dos grandes auditorios, el helenista o griego, tenía una influencia, perdón por la palabra, pero brutal dentro de la vida diaria de los integrantes en Roma, porque pues su penetración cultural, religiosa, política, de todo tipo, era muy grande. Nada más si piensa tú que hasta nuestros días cuántas cosas no vienen desde esas épocas y que seguimos dándole el, el nivel debido. Si tú te pones a revisar muchísimas palabras de nuestros conceptos que manejamos dentro de la liturgia y fuera de ella, provienen de esa época del helenismo griego. Y por otra parte, que los judíos que estaban convertidos a la nueva religión cristiana católica, pues eran cristianos católicos endebles, eran cristianos católicos débiles todavía, necesitados de fortalecer sus creencias, urgidos de elevar su fe y ansiosos de ser evangelizados correctamente. Por lo tanto, lo que yo te estaba diciendo, que la formación de la comunidad cristiana católica en Roma no la hizo Pedro, como muchos creen, que Pedro eh, dentro de las atribuciones que Jesús le pidió, una de ellas fue que junto con Juan y Santiago estuvieran supervisando el crecimiento correcto de las comunidades en todos los lugares en que se iba expandiendo. Entonces esto implicaba a las comunidades asiáticas, las que estaban ya en Europa, concretamente aquí en Italia, el fortalecimiento de las comunidades dentro del propio territorio de Judea y en el territorio de Jerusalén, y además, agrégale esto, la extensión eh, hacia los lugares paganos que había del lado derecho del Jordán, todo lo que conocimos en el estudio evangélico como la Decápolis, todas esas grandes eh, países o comunidades que eran idólatras totalmente. Entonces era un reto bárbaro, porque estamos hablando de que apenas están pasando 12, 14 años de la iniciación de la iglesia y pues está súper débil y necesitada de fortalecimiento. Entonces este Pablo en esta epístola a los romanos se esfuerza mucho por introducir conceptos
de acuerdo a la forma de pensar judía, pero también mucho otros de acuerdo a la forma de pensar griega. Y entonces a veces nos sentimos un poco confundidos por lo que dice en algún momento y por lo que dice en otros, pero es por los destinatarios. Y no puedes tú dejar de olvidar que de acuerdo al triángulo de estudio de lo que del método histórico crítico que seguimos para estudiar la Biblia, pues uno de esos vértices son las condiciones socioeconómicas, políticas, religiosas y de influencia de todo tipo en la comunidad a la que va dirigido el escrito, que por otra parte tenemos la, el lenguaje y la forma en que el escritor sagrado se dirige a la comunidad. Y por otra parte tenemos el contenido teológico o cristológico o religioso del contenido del escrito. Todo esto, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces, si queremos entender bien luego todo lo que dice el texto de la epístola a los romanos o de cualquier escrito contenido en la Biblia, no podemos dejar de considerar ese triángulo del conocimiento bíblico de acuerdo al sistema, al método histórico crítico. Entonces, te hago todo esto recuento, porque si no, a veces nos podemos perder un poco en el contenido de la epístola. Bueno, aquí, por ejemplo, este reclamen que tenemos de la síntesis de la moral paulina, recordarás que esto lo surgió cuando este Pablo se dirigió en la segunda epístola a los Corintios. Pero por citar algo, este principio de vivencia, de cómo debes de vivir moralmente hablando, aunque fue dirigido a los corintios, lo vamos a ver reflejado también dentro de la epístola a los romanos. Por darte un ejemplo del contenido no solamente dogmático, sino también litúrgico y moral de lo que Pablo ya va utilizando en esta epístola. Recuerda que la epístola a los romanos fue escrita en el año 56. Entonces, Pablo, en esa altura del año 56, prácticamente ya había dado por concluida su, su misión de extensión a las comunidades de gentiles en el área del Asia de aquellos tiempos y le interesaba extenderse hacia Europa, concretamente a Roma como punto final, y ya él, por su conveniencia particular, por su interés personal, él quería y efectuó un viaje a España y él deseaba seguir afianzando la fe tanto de romanos como de los habitantes de aquella España de aquellos tiempos, que no es la España que conocemos hoy, ¿no? Por supuesto, pero, pero que su intención de la tarea ya estaba concluida para él, de la extensión hacia los gentiles. Y ya esto era, pudiéramos decir, la estrellita que sentía que él merecía por la labor realizada y por su interés y visión de lo que quería seguir afianzando con respecto al conocimiento cristológico. Entonces, dicho todo esto, vamos a seguir avanzando en lo que es el estudio de esta epístola. Debo de hacer un paréntesis obligado y te quiero pedir una disculpa porque tal vez en esta sesión veas que a ratos estoy recurriendo a limpiarme la nariz o a tomar agua. Traigo un gripón marca Diablo, ¿eh? Un gripón bastante severo y la verdad es que dije, ay, a ver si puedo dar mi clase. Pero pues yo estoy seguro que se puede porque no soy yo, sino yo soy nada más el instrumento de quien te está queriendo
reforzar tu conocimiento, que es el Espíritu Santo. Entonces, pero te pido que disculpes si ves que de repente me estoy sonando o que estoy tomando agua. Perdóname, porque mereces respeto y no es lo correcto que lo haga así. Bueno, entonces ya dentro del epístola a los romanos, recordemos que estuvimos viendo, ya estudiamos el exordio, los conceptos de la salvación por la fe, y después estuvimos viendo con un poco más de detenimiento lo que era la justificación. Te recuerdo que utilizamos tres conceptos en en las clases pasadas. Uno, que era la remisión. Eso se refiere al perdón de los pecados que Cristo Jesús, que Jesús en su muerte en cruz, al derramar hasta la última gota de su divina sangre y entregar su carne, su cuerpo, fue por la remisión del pecado de todos los que antes, en ese momento y posteriormente hemos llegado a este mundo. Fue un sacrificio único e irrepetible que no hay necesidad de que se esté volviendo a repetir. Que no te confundas. Una cosa es que en las liturgias tú veas que hacemos el memorial de la muerte de Jesús mediante la consagración del pan y el vino, pero que Él desde el cielo, desde ahí lo ve y siente lo máximo, yo creo, para Él ver que le rendimos culto, reconociendo su remisión que nos dio. Luego, por esta remisión se deriva otra palabra, que es la justificación. La justificación para los judíos antes de Jesús la veían como, como que era consecuencia de vivir el correcto desempeño de acuerdo a los preceptos de la Torá. Pero eso no era todo, sino que pudiéramos resumir en la Torá los 613 preceptos que agrupa, no sé, en los distintos libros que la tiene, tipifica cuál es el concepto de pecado y de los tipos de pecado, mas no te dice que respetando el no hacerlos vas a ser justificado. Y los judíos pensaban que esa justificación iba a venir mediante el cumplimiento de los ayunos, el cumplimiento también de, de la oración en el templo y de las, y de las, y de las, ¿cómo te diría? Y de los diezmos pagados. Ellos veían que de ahí iba a venir la justificación, cosa que a partir de Jesús de Nazaret, pues cambió diametralmente, porque la justificación la obtenemos ahora, por un lado, porque Él nos redimió del pecado, ya no le importa a Jesús cuáles fueron los orígenes de tu pecado, ni, ni el alcance que tuvo. Lo que le interesa a Él es el arrepentimiento y tu decisión de conversión. Por esa razón, este Juan Bautista, que fue la bisagra, fue el profeta que une a las creencias y costumbres del Antiguo Testamento y lo eslabona con el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, el Mesías esperado, y entonces los rituales que efectuaban los judíos antes de Juan Bautista eran rituales de purificación. Y esa purificación tú la puedes entender desde el lavado mismo de las manos, desde la higiene que llevaban con los utensilios y objetos que utilizaban
para cocinar sus alimentos, también con el respeto a las dietas que tenían que observar, no comiendo los animales que no consideraban puros, y también pues en muchos momentos, en ceremoniales de oblación, en ceremoniales penitenciales, los rituales que los obligaban a sumergirse, por ejemplo, en la pileta de Siloé, esa famosa piscina que se encontraba en las cercanías ya del futuro templo de Israel, que en la Biblia nos lo citan algunos evangelios. Pero ya con Juan Bautista, él eh, fue, fue algo único en la historia de nuestra religión, porque este Juan Bautista, además de que fue hijo de un sacerdote judío, de Zacarías, por otra parte, este Juan Bautista, él fue seguidor de algunos grupos judíos como los que estaban asentados en el Qumran con Q, Qumran, que era un grupo más o menos de judíos que vivían como ermitaños, que vivían fuera de la ciudad, en el desierto, en una fortaleza que tenían allí en el desierto, una casa que tenían y en las cuales vivían de transcripciones de libros sagrados, de elaboración de objetos de cerámica, de otras costumbres más. Pero ellos pensaban, entre otras cosas, que era en el desierto donde podías tener un encuentro cercano con Dios, no en las ciudades, no en el templo, no en las alturas, en las montañas, como eran las costumbres dentro del judaísmo en aquellos tiempos. Y entonces, ya con la raíz que traía este Juan Bautista, por un lado, por otra parte, con los conocimientos y las vivencias que fue teniendo en el Qumran, fue por lo que que este Juan Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Esto es importante porque Jesús de Nazaret, también fue profeta, pero ya él es del Nuevo Testamento. Y a partir de él, todos nosotros los que integramos la Iglesia Cristiana Católica, somos también profetas mediante el bautismo que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que ahí nos hacen eh, reflexión sobre que somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. Y entonces distingamos que dentro del Antiguo Testamento fue Juan Bautista el último profeta, que él, el bautismo que practicó, el bautismo que difundió entre las comunidades, no era un bautismo de la Iglesia Cristiana Católica. Tampoco era un acto de purificación al estilo judío. Era un bautismo, pudiéramos decir, de conversión, en la cual la persona, previo un examen de todos los pecados, de todos los males, las conductas indebidas que tenía, de su vida diaria incorrecta, era sumergido en el agua, ahí cambiaba y volvía a salir nuevo, en una vida nueva, ya para vivir dentro de la espíritu de Dios. No conocían en aquel tiempo todavía el Espíritu Santo, lo vino a presentar Jesús de Nazaret, pero sí conocían, ya tenían unas nociones acerca del Espíritu Divino, y por esa razón pensaban que esta justificación venía dado por el respeto hacia hacia los
conceptos divinos que a través de sus libros de la ley mosaica, al decir ley mosaica debemos de entender los libros escritos o atribuidos a la escritura de Moisés, esos 5 libros que conforman la Tanaj hebrea, la Tanaj judía. Entonces, siguiendo el respeto de esos preceptos y agregado a sus ayunos y agregados también al pago de los diezmos y agregado a sus oraciones en el templo, pensaban, y era cierto, Dios, dentro de su divinidad y dentro de su misericordia, los iba a justificar. Pero todo cambió ya con la llegada de Jesús de Nazaret, porque entonces ya es Él el que por mandato divino, el que por envío en el tiempo de la plenitud por Dios Padre a este mundo, nos da a conocer cuál es el camino que debemos de seguir para llegar al reino de Dios, al reino de los cielos. Y dentro de esas instrucciones que nos da, los 2 grandes cambios son el que Él nos pide que dejemos el corazón de piedra, que fue lo que estuvo manteniendo por siglos a todos los judíos que le daban culpa a Dios correctamente, yo no digo que no, etcétera, etcétera, pero que eran duros de corazón. Y con Jesús de Nazaret, Él pide que cambien a un corazón de carne, a ser más sensibles. Perdón. Y entonces eso cambia totalmente el concepto de la justificación. ¿Por qué? Porque ahora la justificación, como vimos en el punto 3, va a venir por fe. Y la fe viene, esto como consecuencia, ya lo vimos, de que tú crees que alguien es digno de fidelidad. Tú no vas a tener fe en alguien que no creas que por su actuación él es digno de fidelidad. Pero una vez que tú entiendes y comprendes que esta persona es digno de esa confianza, es digno de esa credibilidad, entonces en ti pueden hacer la fe hacia esa persona. Y como prueba de esto, este Pablo nos habló de esa justificación por fe, tomando el ejemplo de Abraham. Recordemos que este Abraham está datado en nuestro estudio de la salvación más o menos por el año 1850 antes de Cristo. Punto número 1. El punto número 2 es que este Abraham escuchó la palabra de Dios y creyó, le dio fe, tuvo fe en lo que Yahvé, Dios, le decía que lo iba a hacer, el padre de grandes pueblos, de grandes naciones, que de él iba a tener una descendencia más grande que las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que a pesar de su edad avanzada de este Abraham, de él y también de su esposa, de Sara, pues les ofreció Yahvé Dios el que iban a tener descendencia. Y no solamente eso, sino que de la descendencia de Abraham iban a surgir grandes religiones, porque a lo mejor lo has escuchado, pero este Abraham, no solamente a través de Isaac, que él es el hijo de la promesa, Isaac, el segundo hijo de Abraham, y de él, de Isaac, pues vino Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, y de ahí todo lo que conocemos del afianzamiento y crecimiento del judaísmo, y de ahí también, pues se derivó el nacimiento de la Iglesia Cristiana Católica. Pero tú, no sé si lo sepas, pero este Abraham, ante la esterilidad de su esposa Sara,
llegó un momento porque su ley lo permitía, tuvo un hijo con una de sus esclavas, con una de las siervas que tenían a su servicio. Y de esta unión tuvo Abraham, antes que Isaac, tuvo un hijo. Y de este hijo es de donde proviene ya con el paso del tiempo el nacimiento del Islam, de los seguidores del Islam. Entonces, aquí tú puedes decir, ah, caray, es cierto, o sea, Abraham, además de todas las naciones a las que dio origen, también dio origen a religiones. O sea que de Abraham surge los seguidores del Islam, de Abraham viene con el tiempo el judaísmo, y del judaísmo y con la llegada de Jesús de Nazaret a nuestra vida y a la nueva interpretación que Jesús da de toda la ley judía, de ahí surge el cristianismo católico, porque recordemos, es interesante, que Jesús en muchos momentos lo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, Jesús no derogó ni dijo ya no cumplan con todos los preceptos que el judaísmo les da, pero, en ese pero está la gran diferencia. Pero olvídense de su corazón de piedra y con un corazón de carne, un corazón sensible, vean a su prójimo y ámenlo como yo lo amo a todos ustedes, porque nos sigue amando día con día Jesús de Nazaret en su omnipresencia y en toda su divinidad. Y esto hasta el día de la parucía sigue vigente. Bueno, entonces aquí nos citó este Pablo, elemento importante, que esta fe de Abraham surgió en él antes de que surgiera a través de él y a través de Isaac el judaísmo. Entonces, tú dices, para los judíos pensaban que el signo sensible de la circuncisión era una de las manifestaciones de que ellos eran seguidores de Yahvé Dios y pensaban que Dios los justificaba. Y en efecto así era. ¿Por qué? Pues porque no había venido Jesús de Nazaret. Pero Abraham mismo, cuando sucedió esto, Yahvé Dios se le tuvo que manifestar 3 ocasiones a Abraham, y estas 3 ocasiones están eh, separadas por años, no digas por días, por años. Y en esas manifestaciones divinas para él, ahí es en donde Pablo nos hace ver que reflexionemos, esa fe que tuvo Abraham, se dio en Abraham una vez que se volvió judío, Abraham, una vez que de él surgió el judaísmo, o antes. Y pues la respuesta es que fue antes. O sea que Abraham, como cualquier mortal, creyó en la visión y en la palabra de Yahvé Dios, y sin poner ninguna limitante, por fe abrazó todo lo que Yahvé Dios le decía. Y que ya después de la tercera manifestación divina, concretamente, concretamente antes de que fuera el que iba a sacrificar a su hijo Isaac, antes, en una de esas manifestaciones, le pide Yahvé Dios que circuncide a su familia y circuncide a toda la gente que para él trabaja y forma parte de su clan, de su tribu, de su grupo étnico. Y entonces lo hace Abraham, pero ya antes tuvo esa fe. Entonces aquí el punto de que la justificación por la fe vino antes de la ley. Pues claro que vino antes, porque la ley dentro del judaísmo no se da
sino hasta después de que recibe Moisés las tablas de la ley y después de que pasan prácticamente casi los 40 años del Éxodo. Poco antes de que terminara el Éxodo, es cuando este Moisés terminó de hacer sus 5 libros y cuando quedó también registrado el escrito del Deuteronomio, que viene siendo dentro de los libros de Moisés como su testamento religioso de Moisés. Bueno, entonces, solamente hasta esos tiempos aparece la ley. Y entonces este Pablo, dentro de sus reflexiones que nos está llevando ahorita, nos quiere hacer sentir que la ley no marcó para los judíos el camino para ser justificados. Eran justificados por la fe en Dios y que a través de la ley se tipificaba el pecado, quedaba puesto todo lo que podía causar pecado, pero hasta ahí, que después ya con Cristo las cosas cambian, porque ya con Cristo, por la manifestación de su amor hacia nosotros, nos salva, nos redime de los pecados. Y después, este Jesús vimos aquí en el último punto de la clase pasada, aquí en la liberación del pecado de Adán y Jesucristo, Pablo nos hace una reflexión de que desde la creación misma, Adán, el primer hombre, cayó seducido por el engaño del demonio, que a través de la serpiente, porque luego nos confundimos y decimos, no, pues Adán el que lo engañó fue la serpiente. No, no fue la serpiente. La serpiente fue el instrumento para efectuar ese engaño. El que propició ese engaño fue el demonio, y que esa serpiente primero sedujo en su guaraguara, en el hablar, a Eva, y Eva fue la que probó el fruto prohibido del árbol de la ciencia, del bien y de la ciencia, prohibido para ellos que lo comieran, y que ella a Adán se lo da, y que entonces ya sabemos la historia, se sienten ellos y se ven desnudos, que después Dios los increpa y dicen, les hace ver que si se sintieron desnudos, él sabía que era por el pecado, por supuesto, por haber, por soberbia, desobedecido el, el, la única restricción que les había dado el Creador, Dios. Entonces, date cuenta aquí cómo vemos desde el principio de la creación que hasta que se tipifica el pecado, se puede decir cuáles son las consecuencias del mismo. Antes de que se viviera el pecado, pues no existía esa tipificación. Entonces Adán, pues fue el primer hombre que seducido, engañado, cae en el pecado, y que la consecuencia de eso, entre otras, para todos nosotros descendientes de Adán, era que tenemos el pecado de origen, el pecado original, y que solamente hasta que Jesús de Nazaret venga a este mundo, va a poder ser posible que nos redima del pecado, y al redimirnos del pecado, venza al demonio, y que al vencer al demonio, venza a la muerte. Entonces, pecado, sinónimo de muerte. Muerte y demonio está perfectamente enlazado. Entonces, por esa razón, este Pablo, en el punto 2, en el capítulo 5, nos habla de los dos extremos, el extremo de origen y el extremo de conclusión del pecado y de la muerte. ¿Por quién se originó? Pues por Adán. ¿Por qué? Pues porque fue seducido por el demonio. Y por eso la consecuencia fue la muerte física de todos nosotros, de todos los que nos vinieron antes que Jesús, y que todos nosotros, por supuesto. Y con Jesús, al ser, después de su
de su sepultura, viene su gloriosa resurrección por el designio divino, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y al convertirse en su glorificación Jesús como Cristo y Señor, hasta ese momento ya él adquiere la mesianidad total, adquiere el título de Rey de Reyes, de Rey del Universo, de Señor de Señores, etcétera, etcétera. Y solamente hasta entonces, después de que primero Jesús tiene la primicia, o sea, es el primero de llegar al reino de los cielos, entonces ya todos los que fueron justificados por Dios pueden llegar al cielo, una vez que Jesús, nuestro Cristo y Señor, lo inauguró, pudiéramos decir. Pero ya a partir de que vino Jesús a este mundo, la justificación ya no la va a dar Dios. La justificación nos la da Jesús. Nos la da Jesús, nuestro Cristo y Señor. Y entonces por eso aprovechó en su exposición mucho Pablo el citarnos, y a Jesús le llama como el nuevo Adán. Y es entendible, porque gracias a esa nueva vida que nos da Jesús, nosotros somos constituidos también como el nuevo pueblo de Israel, del cual formamos parte, no solamente judíos que se adhieren a la comunidad cristiana católica, sino todo el resto de la humanidad diseminada en todo el mundo, sin importar etnia, color de piel, sin importar eh, origen, religiosidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, somos parte del nuevo pueblo de Dios, parte del nuevo pueblo, del nuevo pueblo de Israel, y que para nosotros ya a partir de ese momento, donde venimos ubicando Jerusalén, la ciudad santa, hasta antes de Jesús, Jerusalén era la ciudad santa y sigue siendo, terrenalmente hablando, porque en ella se asienta las tres grandes religiones, los centros de culto, si no los más importantes, de los más importantes de cada religión, de los seguidores del Islam, del judaísmo y del cristianismo católico. De los tres están en Jerusalén. Pero para nosotros, ya los integrantes del nuevo pueblo de Israel, nuestra Jerusalén es la Jerusalén celestial, es el cielo. Ahí es nuestro destino. Ahí es la tierra prometida, que a través de la alianza de Jesús con nosotros, su pueblo de bautizados, tenemos como promesa final. Ya no es el llegar a la tierra prometida terrena que los judíos en su peregrinar del Éxodo llegaron a Canaán, esa tierra que les fue ofrecida en, para que perpetuamente allí estuvieran y que fuera el pueblo elegido de Dios. Ya nosotros somos la Jerusalén celestial. Bueno, entonces ya ahí, perdón que me fui muy extenso en la reflexión de los puntos que hemos visto, pero es importante que no perdamos la hilación. Ahorita nos quedamos en que vamos a entrar al punto 3, que concretamente es el capítulo 6 de la epístola a los romanos. Y no te voy a leer textualmente para avanzar un poco, pero te voy a ir dando reflexiones de lo más importante de este capítulo. Repito, si me quieres seguir en tu Biblia, estoy en la epístola a los romanos, capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo: ¿qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir entonces viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús,
fuimos incorporados a su muerte. Por medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, que caminemos una vida nueva. Y esto, resumiéndolo, ¿cuál es el sentido? Dice Pablo, si por los méritos y por la redención que Cristo con su muerte nos dio la gracia del perdón de nuestros pecados, nosotros bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, debemos de vivir alejados del pecado. Por lo tanto, debemos dar muerte al pecado y vivir en connotación, en armonía con Dios. Y eso lo logramos viviendo la palabra de Jesús. Entonces aquí Pablo nos lo dice en una forma pues bastante fuerte al decir, si Jesús murió, con él nosotros morimos. Pero repito, es tomando en consideración los pecados. O sea, efectivamente nosotros sepultamos nuestros pecados por la gracia de Cristo Jesús. Y con la resurrección gloriosa de Él, podemos ser coherederos y somos hermanos menores de Cristo Jesús. Y gracias a Él podemos ver a Dios también como nuestro Padre, porque somos hermanos de Jesús. Entonces, aquí Pablo nos está llevando al extremo el que gracias al bautismo fuimos redimidos del pecado y por lo tanto debemos de vivir alejados del pecado y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios que conocemos por Cristo Jesús. Y después un poco más adelante dice Pablo, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, lo que te digo. O sea, somos coherederos de toda la gloria de Jesús, del unigénito de Dios. Dice Pablo, su muerte implicó morir al pecado de una vez para siempre, lo que estamos diciendo. O sea, Jesús una sola vez tuvo que morir para la remisión del pecado, no tuvo que morir más veces. Por lo tanto, es correcto que nosotros, al ser bautizados, muramos en Jesús viviendo la gloria de su redención y viviendo por fe la justificación. Y al ser redimidos del pecado y al ser justificados por la fe, por consecuencia tendremos la salvación. Entonces, los grandes cambios que ya nosotros vivimos. Y después dice este Pablo un poco más adelante, como instrumentos de justicia al servicio de Dios, pues el pecado no volverá a dominarnos bajo la gracia de Dios. Por eso Pablo en algún momento recordarás que decía que cuando donde hubo pecado sobreabundó la gracia. La gracia la dimensionamos mejor cuando nos libera del pecado. Bueno, y después este Pablo continúa, estoy ya, para quien lo esté siguiendo, por el versículo 16, que hablando de justicia, Pablo dice, ¿no sabéis que si ofrecéis a alguien para obedecerle, os hacéis esclavos de ese a quien obedecéis? Así la esclavitud al pecado conduce a la muerte y la obediencia a Dios, a la justicia. Y un poco más adelante dice Pablo, el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, si estamos unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro, pues de ahí viene nuestra fe en Jesús.
Y por esa razón ahora has de entender el por qué muchas veces este Jesús les decía a sus seguidores cuando tenía signos de poder y concretamente cuando efectuaba milagros, que les decía, tengan fe en mí y si no tienen fe en mí, por lo menos tengan fe en lo que hago. Y esto lo puedes tomar con lo que vimos en el Evangelio de hace unos cuantos días, cuando nos hablaba que Jesús en su pueblo se quejó de que nadie es profeta en su tierra. Y algo interesante es que después el evangelista nos dice, y Jesús no efectuó ningún milagro ahí, como en como en otros lugares. Ahora entiendes cuál fue el elemento por el cual Jesús no hizo milagros allí en su tierra, porque la gente no tenía fe en él. Y entonces Jesús dijo, no tienen fe en mí, no hago ningún milagro. Y eso reforzaba su expresión de que nadie es profeta en su tierra. Te pueden creer en todas partes, menos en tu lugar de origen. Pero aquí, en el punto tercero de esta exposición, de esta lámina, este Pablo nos va a hablar acerca de que si fuimos liberados del pecado, tenemos que tomar la claridad. En aquellos tiempos había mucha gente poderosa que tenía esclavos a su servicio. Y estos esclavos, de acuerdo a las leyes judías, recuperaban su libertad después de X número de años. Pero había esclavos que podían ser comprados, que podían ser negociados y obtener su libertad de sus amos, de sus amos, mediante lo que llamaban ser libertos. Esa palabra de liberto significaba que alguien pagó por ti. Entonces aquí vamos a entrar a un punto en el que este Pablo nos maneja que esta gracia divina debemos de entenderla así, que nosotros antiguamente, el hombre antiguamente, era esclavo del pecado y por lo tanto de la muerte, que gracias a la redención, a la remisión de los pecados que nos obtuvo Jesús con su muerte, nos liberó del pecado, pero ahora tenemos que seguir como si fuéramos esclavos de Él, entendiéndose no en mala onda, valga la expresión, sino que somos esclavos porque tenemos que seguir sus mandamientos, debemos de seguir sus instrucciones, debemos de ser de corazón de carne, no ya de piedra, y sobre todo escuchar al Espíritu Santo, aquel que Jesús nos presentó y que es la fuerza de lo alto. ¿Y qué es la fuerza de lo alto? Pues la fuerza de Dios. ¿Y dónde está Jesús también? Está en el cielo. Entonces, tanto Dios Padre como Jesús para nosotros están en el cielo, están en lo alto. Y entonces, ¿quién es la fuerza de lo alto? El Espíritu Santo. Entonces nosotros, desde determinado punto de vista, pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de Dios a través de Jesús de Nazaret. Por eso esta manifestación. Y dice Pablo, pasasteis de pertenecer de uno a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, para que diéramos frutos que nos conduzcan a Dios, de modo que podamos servir según un espíritu nuevo. El espíritu nuevo es el Espíritu Santo que Jesús nos presentó y nos lo volvió a enviar y nos lo sigue enviando mediante nuestro bautismo, mediante la práctica y observancia de los sacramentos, mediante la, la voz que Él nos envía a todos nosotros de su palabra y nos orienta.
que nosotros muchas veces nos cerramos a escuchar esta palabra, este espíritu, pero de que nos habla a través de él, nos habla Jesús. Bueno, esto de el espíritu nuevo, repito, viene porque ya para los judíos de la época poco antes de Jesús ya se hablaba del Espíritu de Dios, mas el Espíritu Santo, tal como es, nos lo presentó Jesús de Nazaret ya en diferentes momentos de su vida y sobre todo nos lo dejó a través del envío a los apóstoles el día de Pentecostés y a través de ellos, a través del bautismo hacia nosotros. Y aquí cita Pablo, cerró este capítulo 7, lo cerró poniendo, dice, ahora sin embargo hemos quedado emancipados de la ley, muertos a todo lo que nos tenía aprisionados, de modo que podamos servir según un espíritu nuevo, no según un código anticuado. El código se refiere a la Tanakh, se refiere a la ley de los judíos. El espíritu nuevo, el que Jesús de Nazaret nos obsequia. Y otro punto importante que aquí nos da a entender Pablo es que te mencioné yo de los libertos, que son los que fueron rescatados mediante el pago de algo. Incluso no sé si recuerdes, si tomaste la, si tomaste el curso de Hechos de los Apóstoles, nos habla que había una sinagoga, la sinagoga de los libertos. Y dices, ah, caray, por ahí entiendo por qué era de los libertos, porque era una sinagoga a la que acudían muchos antiguos esclavos que fueron liberados mediante el pago en dinero, en plata, en moneda de corriente, por muchas razones. Y aquí Pablo nos los presenta que tú eres esclavo de Dios porque su unigénito, Jesús de Nazaret, enviado para liberarte, pagó con su sangre y con su vida el redimirte del pecado. Por lo tanto, fuiste liberado por Jesús de Nazaret. Entonces, desde determinado punto de vista, tú eres un liberto de Jesús, y por lo tanto, debes de vivir fuera de ser esclavo del pecado y siendo esclavo de la gracia y de la palabra de Jesús de Nazaret. Después Pablo, en su capítulo, en su mismo capítulo 7, nos habla de la función de la ley en el pasado. Y dice Pablo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque recordemos que Pablo es por nacimiento, es judío y además de que era ciudadano romano. Ya después de su conversión rumbo a Damasco, por su milagrosa conversión que tuvo, Jesús lo transforma. Pero aquí Pablo nos está refiriendo a que él, volvemos a tocar el punto, por ver todo lo que la Torá tipificaba como violación a la ley. Por eso dice Pablo, yo no habría conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, porque la ley te decía todo lo que no podías hacer. Por lo tanto, si no lo podías hacer, obviamente si lo hacías era pecado. Entonces dice, por eso conocí el pecado, por la ley. Cuando apareció el precepto, o sea, la restricción, cobró vida el pecado, porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio muerte. Entonces, ya entendemos mejor el sentido de esta palabra. Y después dice Pablo, tiene otro espacio dentro del mismo capítulo que dice impotencia actual de la ley. Es el versículo 14. Te lo voy a leer para que entendamos mejor. Aquí sí me voy a ir tal cual lo escribió. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne,
Entendamos. O sea, Pablo no deja de reconocer que él, su cuerpo está constituido, de acuerdo a los judíos, por carne y sangre. Y entonces aquí dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual, ya la ley de Cristo, la ley de Jesús. Dice, pero yo soy de carne, o sea, se va a sus orígenes como persona, vendido al poder del pecado. Realmente no comprendo mi proceder, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto entendámoslo. Cuando tú conoces el pecado y todas sus consecuencias, cuesta mucho trabajo dejar de pecar. Y por lo tanto, para Pablo era aquí lo mismo y dice, yo hago lo que aborrezco, o sea, sé que no debo de pecar, mas sin embargo lo hago. Por lo tanto, hago lo que aborrezco. Tú lo puedes entender bien y tristemente, pues por eso tenemos que ir a reconciliarnos eh, lo más seguido que puedas para estar en paz, porque desgraciadamente pecamos y pecamos mucho. Y dice Pablo, y si hago lo que no quiero, debo reconocer que la ley es buena, pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, pues bien sé yo que nada bueno hay en mí. Es decir, en mi carne, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Entonces, perdón, perdón, Pablo aquí nos está dando a conocer la miseria humana que todos, que todos somos. Y sin importar la época, aquí Pablo nos los está haciendo ver, somos personas que vivimos en una dualidad, porque por un lado conocemos lo correcto, mas sin embargo, tristemente no siempre hacemos lo correcto y por eso él, en su moral que vimos de la epístola a los Corintios, hace mucho puntuación en eso, de que, de que sé lo que debo hacer, pero muchas veces no lo hago. Y aquí lo está refrendando. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Esto aquí toca algunos temas como la razón. ¿Recuerdas que de dónde vienen los conceptos filosóficos de la razón, de la inteligencia, de la persona? ¿De dónde emanan? Emanan de la filosofía griega. Y por eso comentábamos al inicio, como el auditorio al que va dirigido esta epístola es tanto a judíos como a griegos, Pablo sutilmente mete conceptos que puedan entender mejor los griegos o que puedan inspirarlos. Bueno, entonces ya entrando ya al capítulo 8, aquí, bueno, agotamos el 7, en pocas palabras, conocemos por la ley lo que no debemos de hacer, que la ley incluso no quiere decir que por hablarnos del pecado sea un libro de pecado, no. La ley para ellos era un libro santo, como pudiéramos decir para nosotros
la Biblia lo es. Pero el hecho de que ahí se cite cuáles son lo que no debes de hacer y que eso conlleve a que identifiquemos cuáles son los pecados, no quiere decir que el libro sea un pecado, sino que nos lo da a conocer. Pero el hombre, por las influencias del príncipe de este mundo, que recordemos tristemente es el tentador, es el demonio, es Satán, es Belcebú, llámale como tú quieras decirle, él es el que está siempre a nuestro asedio, el que nos está haciendo caer, el que nos está seduciendo por medio de todo lo que nos da gusto, satisfacción o placer, pero muchas de esas cosas no van asociados a la gracia, no van asociados a vivir dentro de lo correcto, pero que caemos. Entonces, aguas, tenemos que liberarnos, pero Pablo nos los dio aquí a conocer en este capítulo. Ahora ya, acerca de la vida del cristiano bajo el impulso del Espíritu Santo, lo va citando este Pablo en su capítulo 8, que no vamos a poder terminarlo, pero vamos a ver, aunque sea un poco. Dice Pablo, la vida en el Espíritu, capítulo 8. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, que da la vida a través de Cristo Jesús, te liberó, lo que decíamos, Él te liberó de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley era incapaz de hacer, seducida como estaba a la impotencia por la carne humana, la carne, el espíritu de carne, lo hizo Dios. En efecto, Dios, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, o sea, habla de los humanos, o sea, en una carne semejante a nosotros pecadores, en una carne igual nos tuvo la misericordia de enviar a su unigénita, a su unigénito, a Jesús de Nazaret. Por eso dice, Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, parece juego de palabras, pero sí se entiende. O sea, Jesús, él no tuvo pecado, mas sin embargo asumió todas las características de la persona humana, incluso hasta para morir por el pecado, morir por el pecado en la carne. Y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, aquí este Pablo nos va a hablar mucho del impulso de vivir bajo el Espíritu Santo, de la importancia que esto tiene. Que la ley del Espíritu, la que conocieron los antiguos judíos, es diferente a la ley del Espíritu Santo, porque ahora es un nuevo estilo de vida, una plenitud que encontró en Jesús alojamiento y que Él nos los dio a conocer. Y dice Pablo, efectivamente los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual, pues las del Espíritu, las obras del Espíritu, conducen a la vida y a la paz. El Espíritu de Dios habla en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Te repito esto porque es importante. Dice, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si el Espíritu de aquel, se refiere a Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros,
aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también a nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, que habita en nosotros, la salvación. Por tanto, si vivís según la carne, moriréis de acuerdo al pecado. Si mueres, si sigues viviendo en el pecado, si sigues viviendo en la carne, morirás. Morirás desde el punto de vista de que no podrás obtener la salvación. Pero si vives según la carne, moriréis, repito. Pero si vives con el Espíritu, hacéis morir las obras del cuerpo y viviréis eternamente. Entonces, hasta aquí podemos dejar este momento del capítulo 8. Estamos, recuerda, en el punto 5, estudiándolo para continuar en nuestra siguiente clase, que si Dios lo permite será el siguiente lunes. Hoy le agradecemos infinitamente su compañía a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo entre nosotros. Le pedimos que nos haga dignos de vivir como esclavos suyos, como libertos, que agradecidos porque Él pagó por nuestra salvación con su vida, que vivamos de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, que podamos observar su misericordia, su palabra, y que podamos llegar unidos en la fidelidad en Él, redimidos del pecado, justificados por haber sido bautizados en el Espíritu Santo, que podamos llegar a la salvación que Él nos conquistó para todos nosotros y que de nosotros depende, en pocas palabras, el que lleguemos allá. Que sea así, así lo deseamos para todos, y hoy te agradezco tu presencia, deseando que tengas una agradable semana, que nos mandes constancia de tu asistencia y que tú y toda tu familia tengan salud y mucha alegría en toda esta semana. Que Dios nos bendiga a todos y que tengas buena noche. Dios. Mi alma canta la grandeza de Dios, mi ser se alegra en mi Salvador. Él se ha fijado en mi humildad y así en adelante dichosa me llamarán. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios, derriba de su trono a los fuertes y eleva a los humildes, sacia a los hambrientos y a los ricos los vacía. Porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Socorre a Israel su siervo, recuerda su promesa
huellas